Muchas gracias, muchas gracias, José. Un placer también y gracias por la invitación primero a Fitch. Para mí un honor, un agrado de poder estar el día de hoy con ustedes. Eh, Veo ahí un par de colegas, caras conocidas y nombres conocidos, así que también es muy grato volver a estar junto a ex colegas. Yo trabajé también en servicio de impuestos internos, así que tengo mucha nostalgia y cariño también a la institución. Así que cada vez que me invitan, feliz de poder colaborar. El día de hoy vamos a ver casos complejos de reorganización empresarial y algunos de ellos son casos actuales que se están discutiendo a nivel de liquidación, a nivel de, de litigación ante el Tribunal Tributario, así que algunos otros casos que derivan también de la jurisprudencia, o algunas instrucciones del Servicio de Impuestos Internos, algunas recomendaciones, sugerencias que creo que es importante también considerar al momento de poder generar alguna liquidación de impuestos. Cosas que a nivel de doctrina se discuten hoy en día y que eso les puede favorecer y ayudar a la hora de generar algún acto administrativo como es alguna fiscalización o alguna liquidación o citación a los contribuyentes. Bien, así que nuevamente un placer. Ahí me saluda, hola Alex, Alex Sillanes. ¿Eh? Querido Alex, trabajamos juntos, así que muchos años. Carolina Barra también, gusto saludarte, de Valparaíso. Oye, bueno. Voy a ir avanzando. Yo creo que podría, como son hartas personas. Ah, Carolina Barra de Concepción, perdón. Hay una Carolina Barra de Valparaíso, ¿o no? También puede ser. Sí, ya. Pero Carolina Barra de Concepción. Gusto saludarte. Bien. Como son muchas personas, tal vez va a ser un poco más complejo ver las consultas y las dudas. Voy a ver, porque tenemos poco tiempo, así que voy avanzando por tema y una vez que termine el tema, ahí abrimos las preguntas respecto de ese tema y las consultas que pueden surgir por ese tema. No sé si, José, te parece hacerlo de esa manera. Sí, me parece muy ¿Sí? bien, profesor. Bien, entonces cada vez que vamos cerrando un tema, ahí damos la palabra para ver si tienen alguna duda en particular. Bien, entonces vamos a proyectar la pantalla. Bien. Ahí se ve la pantalla. Si me dan un segundo, solamente quiero confirmar un dato. Um, ya, perfecto. Bien. Eh, Como les comentaba, entonces vamos a ver casos complejos de tributación en las reorganizaciones empresariales. Yo soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y estos temas los he abordado mayormente también en un libro que publiqué que se llama Tributación en las reorganizaciones empresariales, publicado por Tirán Leblanc. Eh, lo primero que siempre hago presente cuando comienzo a analizar este tipo de temas es respecto al concepto de reorganización empresarial, que es un tema no menor a considerar, porque hoy en día no tenemos un concepto de reorganización empresarial a nivel de tributación, y eso puede ser un problema en sí. ¿Por qué motivo? Porque cuando se analiza el concepto de reorganización, yo establezco una definición en base a dos alcances y esta definición por lo menos la he ido desarrollando desde el año 2012. Imagínense, han pasado más de 10 años que he estado abarcando este tema de los posibles problemas, o más que problemas, yo creo que son precauciones que hay que tomar a la hora de aplicar las organizaciones empresariales. Y este concepto de reorganización va desde la base de que reorganizar una empresa es cambiar su organización. De ahí que la palabra reorganizar es cambiar una organización que ya tiene una empresa. Y la organización que tiene una empresa se organiza en base a un
alcance estructural, y esto también está un poquito más abajo, estructural o en cuanto a su constitución, es decir, cuando se establece particularmente dentro de los estatutos, dentro de estatutos sociales. Ahí encontramos la estructura y la constitución de esta organización, de esta empresa, y por lo tanto van a ser los estatutos donde van a definir la cantidad de socios, si tiene directorio, si su estructura es un tipo social de sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada, en fin. Es en los estatutos donde encontramos esta organización de esta empresa que puede ser reorganizada o cambiada. Y el otro aspecto que para mí es el más complejo es el aspecto funcional, en cuanto a su funcionamiento. En cuanto a su funcionamiento, también, en mi opinión, desde el punto de vista de la doctrina, puede existir también una organización en cuanto a esta finalidad. Ejemplo de ello, en cuanto a su funcionamiento, por ejemplo, que una empresa esté organizada en base a una gerencia general, en base a una gerencia de recursos humanos, en base a una gerencia de administración y finanzas. Por ejemplo, puede tomar la decisión de que la gerencia de recursos humanos, por ejemplo, se elimine y pase a formar parte dentro de la gerencia de administración y finanzas. Y por lo tanto, esa decisión, que no implica modificar los estatutos, eso puede ser también, en mi opinión, una forma de reorganizar la empresa. Entonces, estos otros aspectos en cuanto a su funcionamiento pueden generar dudas. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando los efectos tributarios quedan condicionados al concepto de reorganización empresarial. Entonces, cuando existe un efecto que vemos en el código, en el código tributario, en la ley de la renta, que queda condicionado al concepto de reorganización, puede haber ahí un problema respecto a esta materia. Y veamos, por ejemplo, en qué caso. Ya dije que la reorganización empresarial, claro, implica cambiar la organización de una empresa, cambiarla en cuanto a su constitución o en cuanto a su funcionamiento. Y aquí hay un ejemplo claro del artículo 59. El artículo 59 del Código Tributario, claro, establece que el plazo que tiene el Servicio de Impuestos Internos para llevar a cabo una fiscalización es de 9 meses, ¿cierto? Entonces, por regla general, es de 9 meses. Y este plazo de 9 meses aumenta al plazo de 12 meses. ¿En qué caso? Cuando se revisen efectos tributarios en procesos de reorganización empresarial. Entonces, no hay duda que cuando están revisando una fusión, una división que implica un cambio en su constitución, eso en sí lo más probable es que no haga ninguna discusión y que el plazo para el servicio o a favor del servicio va a ser de 12 meses. Pero, ¿qué ocurre? Y aquí, claro, esta situación que estoy analizando acá en pantalla dice relación particularmente con un plazo que corra a favor del servicio. Imagínense en una situación que ustedes estén fiscalizando y se dan cuenta que ese proceso de reorganización dice relación con aspectos del funcionamiento de la empresa. Bien. El ejemplo que yo siempre he citado, y lo pueden ver ahí en mi libro si es que ustedes lo tienen, siempre he citado el ejemplo de una gerencia general que cambia en su estructura. Entonces, vamos a tener que contratar un gerente más y justificar el desembolso respecto de ese pago de ese gerente, porque se está reestructurando o reorganizando el funcionamiento de esa empresa. Claro, si a ustedes por ABC motivo se les pasó el plazo de 9 meses y me estoy colocando en una situación extrema, y están justamente analizando una situación que dice relación con la reorganización en cuanto al funcionamiento, podrían invocar válidamente que el plazo no sería de 9 meses, sino que 12 meses, ¿ya? Por lo tanto, en la situación que estoy planteando, puede servir la interpretación que estamos realizando a favor del servicio, en este caso en particular. Sin embargo, ya hay otro caso en que producto de la reforma, la última reforma de la ley 21.713, hay un caso más claro y más evidente de un tipo de reorganización empresarial en cuanto a su funcionamiento. Y les voy a mostrar cuál es ese artículo, que es el artículo 31, número 6 de la ley de la renta. Bien, acá está.
Ay, perdón, yo me equivoqué. Les dije la 21.713 y es la 21.210, o sea, del año 2020. Se me había olvidado que era una ley antes. Vean lo que dice acá. Es bien curioso lo que establece este artículo. El, se modificó en un segundo que se me... Voy al artículo 31, donde eliminé una parte. Acá está. Ya, número 6. Entonces, el inciso final establece lo siguiente. Vean acá. Ley 21.210. Dice, en los casos de reorganización de grupos empresariales, ya, estamos en presencia del concepto de reorganización. Por lo tanto, hay que estar muy alerta de que el efecto tributario que estoy analizando del artículo sexto, el artículo sexto es el clásico artículo de las remuneraciones, ¿cierto? Artículo 31, número 6. 31, número 6, relacionado con las remuneraciones. Y el inciso final vincula este efecto tributario al concepto de reorganización empresarial. Veamos. En el caso de organizaciones de grupos empresariales, sea que consistan en reorganizaciones societarias o de funciones, ¿se dan cuenta que habla de palabra de funciones? Entonces, es curioso esto. Acá por primera vez veo en que a producto de esta modificación societaria se incluye este alcance en cuanto a su funcionamiento. Y ojo lo que dice acá, ve algunos ejemplos, incluyendo los procesos de toma de control o traspaso dentro de grupos económicos, bien, que contemplen el traslado total o parcial de trabajadores dentro de un mismo grupo empresarial. Perfecto. Aquí hay un ejemplo claro que no implica modificar los estatutos sociales. Entonces, la ley de la renta se pone en que consiste en un proceso de reorganización empresarial en cuanto al funcionamiento, el traslado de un grupo de trabajadores de una empresa a otra, ¿cierto? En este caso en particular, bueno, acá luego dice sin solución de continuidad laboral, en que se reconozcan por el nuevo empleador los años de servicios prestados a otras empresas del grupo, procederá a la deducción como gasto del pago de las indemnizaciones que correspondan por los años de servicio al término de la relación laboral, ¿cierto? Proporcionalmente según el tiempo trabajado en las empresas donde se hayan prestado efectivamente los servicios. Entonces, si bien esto es un efecto que dice relación en poder reconocer los años de indemnización de servicio, acá si yo lo vinculo con el artículo 59 del Código Tributario, ¿cierto? Que me va a dar la ampliación del plazo, esto es un caso desde un punto de vista del funcionamiento en que la fiscalización que ustedes van a estar realizando de este grupo empresarial va a tener un plazo de fiscalización de 12 meses. Bien. Entonces, de ahí la importancia de considerar el concepto de reorganización empresarial, poniendo mucho énfasis y ojo respecto del alcance de su concepto, que puede incidir al momento de establecer efectos tributarios. Y ahora sí, cedo en este primer tema la palabra, a ver si hay alguna duda antes de ver el siguiente caso. Pueden levantar la mano si así es más fácil. Pero parece que quedó claro el punto si no hay duda. Y así No, seguimos no hay con manito, el siguiente. no hay manito arriba. Bien. Entonces vamos con el siguiente tema. Si se dan cuenta es un tema no menor. Hacer el análisis desde el punto de vista del concepto de reorganización empresarial puede generar, en este caso, un efecto importante a nivel de tributación. Vamos con el segundo caso. División de sociedades. La división de sociedades, bueno, partiendo por el concepto primero, eh, esto está definido como una especificación de derechos preexistente por parte del servicio y la doctrina del servicio ha sido históricamente unánime en este sentido. Pero ¿qué significa esta especificación? Significa que el contribuyente tiene la plena libertad de poder elegir cuáles son los bienes que van a quedar en una parte del patrimonio que se está dividiendo y en la otra parte del patrimonio, ¿ya? Esto lo puedo graficar con el ejemplo que está ahí en pantalla, donde ustedes pueden ver que dentro de este patrimonio de la sociedad A está el activo 1, el activo 2, el pasivo 3, el pasivo 1, el activo 3, pasivo 4, el activo 4 y el pasivo 2. Todo esto se constituye en el patrimonio neto, ¿ya? Los puse desordenados porque, claro, cuando se hace el proceso de división y nace la empresa B, que estoy marcando ahí en pantalla, eso implica que
el contribuyente elige con toda discreción dónde va a querer dejar, en este caso, los activos y pasivos en uno y otro patrimonio que nace producto de esta división. La sociedad A, que es la empresa madre que se divide, eligió en este caso quedarse con el activo 1, el pasivo 2, el pasivo 3 y el activo 3. En cambio, dejó en el patrimonio que nace, en este caso, o que da lugar al nacimiento de la empresa B, el activo 2, el 4, el pasivo 1 y el activo 4. Esta especificación que estoy indicando acá es muy importante porque esto justifica que no existe transferencia de activos ni pasivos. ¿Por qué? Porque todo lo que queda dentro de esta mitad de este patrimonio, que corresponde a esta misma mitad dentro de la empresa A, nunca han salido de ese patrimonio. Entonces, esa es la justificación jurídica que implica que el activo 2, el pasivo 4, el pasivo 1 y el activo 4 nunca han salido de ese patrimonio. El patrimonio fue objeto de una división y los activos y pasivos que se especificaron dentro del patrimonio que va a formar parte de esta empresa B nunca han salido de ese patrimonio. Esto tiene un efecto tributario importante a la hora de establecer cuál va a ser la fecha de adquisición de esos activos y esos pasivos que están formando parte ahora de la empresa B que se ha constituido producto de la división. ¿Bien? Esto permite entender, como les dije, o más bien la explicación jurídica de que los activos que están dentro de la empresa B nunca han salido o nunca han llegado a ese patrimonio, no existe una transferencia, siempre se entiende que han formado parte de este patrimonio. Bien. Bien. Acá hay un primer caso y que dice relación con la situación de la asignación de un pasivo préstamo. ¿Mm? En este caso particular de división, esta es la sociedad dividida, la nueva sociedad que nace, que fue lo que se estableció acá, que la empresa dividida pidió un préstamo para adquirir propiedad, planta y equipo, y este préstamo fue asignado de manera voluntaria y discrecionalmente a la nueva sociedad que nace de la división, quien siguió pagando, en este caso, los intereses. Entonces, ¿cuál es la hipótesis del servicio frente a esta figura? Es que el servicio rechaza el gasto por intereses porque no está destinado a producir una renta, invocando esta teoría de la correlación de ingresos y gastos. ¿Ya? Que por lo demás, hoy en día, esta correlación ingreso-gasto no es que haya perdido peso esta argumentación, sino que con la modificación del artículo 31 con relación a los gastos aceptados, quedó bajo esta condición de que exista la posibilidad de generar un ingreso, ¿ya? O que tenga la aptitud de generar un ingreso como plantea el artículo 31. Entonces, bajo esta hipótesis, claro, se podría hoy en día no necesariamente generar un ingreso directo, sino que ser un gasto que pueda tener la posibilidad de generar un determinado ingreso. Pero dicho eso, claro, esta teoría del servicio de que, claro, la propiedad, planta y equipo está dentro de la empresa que fue dividida y lo que está planteando bajo esta teoría es que el interés que va a estar siendo objeto de un gasto no va a estar correlacionado en este caso con la propiedad, planta y equipo que se quedó en la empresa dividida. Propiedad, planta y equipo que está directamente generando ingresos, ¿ya? Ingresos. Por lo tanto, si yo veo, y acá tengo dos pronunciamientos del servicio, uno del año 2018 y el otro anterior del año 2015. Y aquí existe una sentencia de la Corte Suprema que va en contra del criterio del servicio. Lo curioso de esto es que, ojo, miren, la sentencia es del año 2016 y el servicio siguió insistiendo en su teoría en el año 2018, ¿ya? Recordemos que el servicio puede perfectamente seguir estableciendo un criterio, aunque la Corte Suprema haya fallado algo distinto. Claro, existe un mayor riesgo para el servicio frente a la situación que estamos viendo en pantalla, de que el día de mañana una liquidación que se insista con este criterio pueda la Corte Suprema dejar sin efecto esa liquidación. Entonces, ¿qué ha dicho el servicio? Dice, es necesario verificar que no tan solo el crédito, sino que también los bienes adquiridos con él se radiquen en la sociedad pagadora de los intereses para que estos últimos sean respecto de ella aceptados como gasto.
Entonces, lo que quiere decir acá el servicio que es condición de que esos intereses que derivan del pago de un préstamo estén vinculados con el bien que se haya adquirido, con la finalidad de establecer esta correlación ingreso y gasto. Sin embargo, ¿qué dijo la Corte Suprema? En mi caso, objetivamente, yo estoy de acuerdo con el criterio de la Corte Suprema. ¿M? ¿Y por qué estoy de acuerdo con este criterio? Bajo la situación del mismo concepto que ha invocado el propio servicio respecto a la especificación de derechos. Bien. Y veamos qué dice esta sentencia. Dice, resulta ser irrelevante para la resolución de la controversia determinar si el activo que generó el pago de intereses está o no en manos de un contribuyente distinto, a quien se hace cargo de la obligación, pues, como ya se dijo, la división de la Sociedad Industria Alimenticia Carosi S.A. es la que determinó la distribución del activo y pasivo. Es decir, lo que quiere decir acá la Corte es que, mire, está en plena voluntad de la parte que está haciendo la división de elegir libremente dónde quiere dejar esos activos y esos pasivos. Acá tal vez falta un argumento que en mi opinión podría ser o darle mayor fundamento a la sentencia de la Corte, que es considerar cuándo nació ese gasto, si ese gasto cuando nació era aceptado o era un gasto rechazado. Por lo tanto, antes del proceso de división, los intereses que estaba pagando la empresa antes de división era un gasto aceptado. Y por lo tanto, la circunstancia o el efecto posterior de erradicarlo producto de una división en otro, en este caso el patrimonio que fue objeto de división o de la otra sociedad que nace, no por esa circunstancia pierde su naturaleza de un gasto aceptado. ¿Mm? Yo creo que por esa razón, y no he visto, y ahí puede alguien corregirme, tal vez el servicio en estos últimos años ha cambiado de criterio, pero no lo sé. Y eso puede alguien tal vez tener un pronunciamiento más reciente del que yo estoy planteando acá. Bien. Aquí, a propósito del mismo ejemplo, esto es un caso elaborado, esto yo no lo he visto en la práctica, pero también dice relación con lo anterior. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de una constructora, una inmobiliaria que puede perfectamente eh, eh, asignar departamentos, por ejemplo, que van a ser objeto de arrendamiento. ¿Ya? Y por lo tanto va a ser un proceso de división y esto puede ser el supuesto de que una inmobiliaria que se dedicaba a venta de inmuebles, venta que va a estar grabada con IVA, ¿cierto? No le fue bien el negocio y por lo tanto los bienes que no pudo vender va a proceder a arrendarlos y el arrendamiento sin amoblar no está grabado con IVA. Y por lo tanto la circunstancia de que esta misma empresa proceda a generar una nueva actividad de arrendamiento, ¿cierto? Ese arrendamiento sin IVA puede generar inmediatamente la proporcionalidad del crédito fiscal. Y yo creo que todos están de acuerdo con eso, ¿cierto? Si genera una actividad sin IVA. Entonces, bajo ese supuesto, si esta empresa se divide y pasa el giro de arrendamiento a esta nueva sociedad B, que nace, ¿no? Como dice acá, arrendamiento de inmuebles sin amoblar, y por lo tanto graba sin IVA, claro, la pregunta es, y aquí se genera la discusión, y esto es un caso de laboratorio, y no sé si alguna vez a alguien le ha tocado. ¿Cuál sería el caso de laboratorio? Sería que si esto está grabado sin IVA, la misma teoría del servicio nos dice qué pasa con el crédito fiscal que ha generado la empresa antes de división. El servicio, y yo creo que ustedes están todos de acuerdo, me aplica la teoría de los derechos personalísimos. Es decir, los créditos fiscales no se pueden traspasar a la empresa que nace de la división. Los créditos fiscales se quedan en un 100% en la empresa dividida. Si yo considero, pongámonos en el supuesto de que la teoría de los derechos personalísimos no existe y que nos permitiera traspasar ese crédito fiscal a este crédito fiscal a la empresa que nace de la división. Si la ley me permitiera hacer ese traspaso, yo tendría que aplicar aquí obligatoriamente la proporcionalidad en ese crédito, es decir, ese crédito se pierde, ¿cierto? Porque voy a empezar a generar una actividad sin IVA. Pero aquí pareciera, en este caso el laboratorio, que la misma teoría del servicio está beneficiando al contribuyente. ¿Por qué motivo? Porque el crédito fiscal se va a quedar 100% en la empresa que se divide. Y por lo tanto, primera interpretación, yo podría decir si yo soy pro contribuyente. Por lo tanto, se fue
aquellas propiedades que van a ser objeto de arrendamiento a la nueva empresa que nace de la división. Me quedo con el 100% del crédito y sigo invocando sin ningún problema todo el crédito fiscal. Bien, eso podría ser la primera hipótesis. Segunda hipótesis pro fisco, que yo creo que puede ser un poco más discutible. Yo podría decir, mire, ¿sabe qué, señor? Este crédito yo se lo voy a rechazar porque la pregunta es, ¿ese crédito fiscal nació de cierta mercadería o inventario, ¿cierto? Porque los bienes inmuebles de una inmobiliaria son inventarios, ¿cierto? O mercadería. Y por lo tanto, esa mercadería, ese crédito fiscal nació de una mercadería que ya usted no la tiene. Sin embargo, si yo ahora me voy al criterio de la Corte Suprema, yo podría decir, mire, da lo mismo, o yo o tendría que rechazar este criterio pro fisco, porque cuando nació el crédito fiscal nació como válido. Y por lo tanto, el contribuyente tiene el derecho a ese crédito fiscal al 100%. Entonces, si se dan cuenta, este caso de laboratorio que estamos viendo en pantalla, perfectamente, si lo conjugo con el criterio de la Corte Suprema, aquí podría dar espacio a una discusión. No estoy diciendo que yo tengo 100% la razón, pero sí puede haber, si se dan cuenta, dos criterios. Si ustedes adoptan el criterio del servicio, tal vez podían decir o sostener, mire, le voy a rechazar el crédito fiscal a la empresa que nació de la división, porque la mercadería, o en este caso los inmuebles que están siendo objeto de venta, ya no están dentro de ese patrimonio de esa empresa dividida. Y podría ser un criterio válido, pero creo que ahí ustedes, en este caso, como Servicio de Impuesto Interno, tendrían el punto en contra, que está el criterio de la Corte Suprema. ¿Bien? Me parece que sí. Hasta ahí, este segundo caso, antes de pasar el otro, no sé si hay alguna duda. Me parece que hay alguna pregunta en el chat, ¿o no? Ah, alguien se está excusando. Bien. Si no hay consulta en este segundo caso, vamos al tercero. Vamos al tercer caso. Este caso, acá debo plantear que siempre, en el buen sentido de la palabra, me agarro de las mechas con otro profesor, con este caso que estamos viendo en pantalla, eh, y que dice relación con la renta provisoria positiva que regula la última circular 73 del 2020. Porque les digo que me agarro de las mechas en el buen sentido, porque yo quiero harto a ese otro profesor, así que somos muy amigos, pero tenemos criterios distintos. Eh, pero yo creo que él está equivocado. Y él cree que yo estoy equivocado. Y les voy a decir por qué. Bien. Ambos estamos 100% convencidos que estamos recíprocamente equivocados. Bien. Ah, hay una pregunta. Me quedé con la duda con la división y la asignación de departamento ya a la otra empresa. Yo lo uso el 100%. Dale, Alex, si quieres, tómate el micrófono para la consulta. No sé si puedes activar el micrófono, ¿no? Ahí sí. Hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Bien, Bien, bien. gusto saludarte. Igual, igualmente. Oye, Toño, mira, me quedó una duda en el caso anterior, lo que pasa es que no podía activar el micrófono, por eso no intervine cuando diste la posibilidad. Ah, ya. Dale. Lo que pasa es que no sé si estoy equivocado o no, es lo que se me ocurrió en el momento, en este caso de laboratorio. Cuando Mm. estamos hablando de división, estamos hablando de especificar ciertos bienes en otra empresa. Ujú. Entonces, si esta división no hubiese ocurrido y esta empresa, estoy yendo un poco al espíritu de la compra. Son dos temas. Uno, el espíritu de la compra, en el sentido que si esta empresa no se hubiese dividido y hubiese siempre comprado con el ánimo y la intención de arrendar sin muebles, no hubiese tenido derecho al crédito fiscal, ¿verdad? Porque si no generó débito, no hubiera tenido derecho a crédito y ese crédito fiscal en definitiva hubiera sido un gasto y no un crédito. Entonces, Correcto. ahí podríamos tener un punto a darle una vuelta al tema. Y lo otro es que si, volviendo al concepto que mencioné y que tú lo mencionaste, de la especificación de derecho o de bien en otra parte, si yo considerara que ambas empresas
siguen siendo una, porque es lo único que dice que fue sacar de un lado para otro, donde no hay enajenación. Eh, ¿Acaso el servicio no podría basarse en eso, en que eh, la especificación de bienes a la otra tiene, en teoría, es un solo patrimonio y en definitiva hoy día usted está dedicado a esto sin IVA, por tanto habría que volver a la otra a quitarle el IVA, pensando como que si fueran un solo patrimonio, que hoy día yo lo separo nomás. Entonces, Mm, me queda la inquietud de las dos alternativas de análisis como para mm, defender el punto del uso del crédito fiscal 100% en la que se queda en la dividida. mm. Mira, partiendo al revés, o sea, con la última pregunta, yo creo ahí, Alex, que tanto la misma jurisprudencia del servicio es bien clara en que un proceso de división y con la especificación de derecho preexistente, estamos en presencia de un contribuyente distinto. Entonces, siendo un contribuyente distinto, claro, no existiría esta dificultad de que tributariamente tengo que considerarlo como uno solo. ¿Ya? En cambio, en el primero yo creo que ahí sí te encuentro razón desde el punto de vista de la norma antielusiva, en cuanto al espíritu que tú dices, que estaría de fondo acá atrás. Porque, claro, si el contribuyente claramente está generando esta división para generar una actividad sin IVA, ¿cierto? Porque sabe que si no hace esta división va a perder el crédito fiscal. Claro, habría que analizarlo en sede desde el espíritu si es que lo está haciendo exclusivamente con ese fin. Distinto es que el contribuyente logre justificar debidamente de que su intención, más allá del tema del IVA, está haciendo esta división porque quiere generar un giro distinto al que originalmente tenía la empresa madre. ¿Ya? Pero eso va a tener que ser objeto, obviamente, de discusión. Pero sí ahí yo creo que puede haber un punto para el servicio en sede de norma antielusiva, si que el contribuyente, claro, derechamente está haciendo esta figura, como lo acabo de plantear ahí, con el solo objeto de dejar a salvo el crédito fiscal. Entonces, yo ahí le podía dar una vuelta, sí, y creo que ahí tú tienes razón desde el tema, desde el punto de vista del espíritu, que yo creo que si no está debidamente justificado, porque acá, ¿qué debería justificar el contribuyente? La legítima razón de negocio, de que me estoy dividiendo porque efectivamente quiero hacer un negocio nuevo, no quiero contaminar el otro giro. Pero ¿cuáles son las implicancias financieras, económicas de no quedarme con este mismo giro en la misma empresa? Y eso tiene que estar debidamente justificado. Y ahí yo creo que sí, tú tienes razón, hay que darle una vuelta a un punto de vista del fondo, del espíritu de esta operación. ¿Mm? Ahí no sé si logré responder. Bien, ya. Profesor, profesor, ¿Sí? antes que Sí, sí. siga, sería importante decirle a los colegas que están conectados que todos tienen deshabilitados el micrófono, ¿ya? Por eso es importante que si quieren pedir la palabra, en la opción del corazón, donde dice reaccionar, ustedes pinchen ahí, levanten la mano y internamente se les va a habilitar el micrófono para que puedan participar y hacer la consulta respectiva. Dele más, profesor. Ya, Gracias. perfecto. Bien, sigamos. Este caso, como les comentaba, de la renta, esto, mire, es bien sencillo. Eh, la renta líquida provisoria, ¿qué es lo que establece la instrucción del servicio? ¿Ya? Y está acá señalado expresamente en los casos en que exista una renta líquida provisoria y en el caso en que exista una pérdida. Es decir, lo que dice el servicio es que, mire, cuando usted haga el proceso de división, a la fecha de la división, recuerden que la fecha de división siempre va a ser escritura pública. Es decir, la fecha de la escritura pública es la fecha en que uno debe considerar la materialización de la división. Y a esa fecha, lo que plantea el servicio tiene que determinar una renta líquida imponible. Y esa renta líquida imponible, aplicando el artículo 29 al 33, ¿cierto? Todos saben de la ley de impuesto a la renta, determina la renta líquida y esa renta líquida la aplica también la división. ¿Cuál división? Aquella que indica el artículo 14, que es el porcentaje del capital propio tributario que se está dividiendo. Cabe recordar que también da la opción, el artículo 14, de hacer la división de acuerdo al patrimonio neto. ¿Ya? Pero eso hay que pedir autorización al Servicio de Impuestos Internos. Pero la regla general es que usted haga la división de acuerdo al capital propio tributario. Es decir, usted determina
el 100% del capital propio tributario de la empresa A que se está dividiendo, nace la empresa B y usted acaba de determinar el porcentaje del capital propio tributario que se le está asignando a B. Si, por ejemplo, a B se le está asignando un 40% de ese capital propio tributario y A se queda con el 60%, ese mismo porcentaje del 40% lo tiene que aplicar a la renta líquida imponible y enviar esa renta líquida imponible, el 40% que usted está determinando de capital propio tributario que se le está asignando a la empresa B. Bien. Este ejercicio que estamos viendo en pantalla, en mi opinión, no está regulado dentro del artículo 14. ¿Ya? Si yo busco el artículo 14, en mi opinión, en ninguna parte se encuentra regulada la renta líquida provisoria positiva. ¿Ya? Y tampoco menos está regulado qué ocurre cuando esa renta líquida provisoria es negativa. El servicio dice lo contrario. Si es negativa esa renta líquida, no se puede asignar nada a la empresa que nace de la división. ¿Por qué hago presente esta situación? Ahora, en la última conversación que tuvimos con este profesor, que es Miguel Ángel Ojeda, insisto, yo le tengo harto cariño a Miguel Ángel. Miguel Ángel plantea que esto se desprende de la propia definición de la ley de sociedad anónima. Entonces y mi respuesta es, perdón, antes de eso, cuando hacíamos clases en la Universidad de Chile, nos tocaba ahí estar haciendo clases, y él te planteaba de que, claro, esta teoría que él está señalando acá es que él está muy de acuerdo con la instrucción del servicio, y yo no digo que no estoy de acuerdo, a lo mejor es lo que conviene para el contribuyente hacerlo. ¿Ah? Sí, ese no es el punto. El punto es que, claro, él planteaba, me acuerdo en una discusión que tuvimos en un seminario, de que él no me encontraba la razón porque este era el mejor mecanismo para poder hacer una división también de la renta líquida imponible. Bueno, y yo le planteaba, yo no estoy en contra de que tal vez puede ser el mejor mecanismo, como él dice, pero lamentablemente, en mi opinión, esto no está regulado en el artículo 14 en ninguna parte de la ley de la renta. Y por lo tanto, para mí, si no está regulado acá, estamos aplicando bases imponibles, estamos regulando una base imponible que no está regulado dentro del artículo 14 y eso puede vulnerar el principio de legalidad. Incluso en esa charla le dije, y acá reto al profesor para que si que encuentra dentro de la ley de la renta que está regulada esta situación, le doy $1.000.000 acá mismo. Claro, no lo encontró. Pero luego, en otra análisis que hicimos posterior a ese, él plantea ahora que está regulado en la ley de sociedad anónima, cosa que tampoco la ley de sociedad anónima no regula efectos tributarios. Y por lo tanto, también en mi opinión, el concepto de división que está en la ley de sociedad anónima, tampoco esa norma regula efectos tributarios. Ahora, ¿por qué hago presente esta situación? Y ahí antes de darle la palabra a ese ampuero. Eh, Solamente para terminar el tema, yo creo que, claro, si el día de mañana usted hace una liquidación de impuestos, invocan la renta líquida provisoria, hacen todo el cálculo y aplican los efectos que establece esta circular, yo creo que podría ser plausible que un asesor tributario trate de echar abajo esta liquidación por el hecho de que esta normativa no está regulado en la ley. Así de simple el argumento, ¿ya? Y por lo tanto, para mí, si yo fuera funcionario de servicio, para mí es un riesgo que no puedo decir, oye, esto me da lo mismo. No, esto es un riesgo que hay que evaluarlo. Por lo menos su equipo de trabajo cuando esté frente a una situación de poder aplicar la renta líquida provisoria. Y por lo tanto, esto puede dar lugar a un argumento en contra del servicio para echar abajo, obviamente, una liquidación. Y lo otro que creo que el problema que genera esto, y aquí eh, está lo mismo que señalé allá arriba, por ejemplo, la situación, por ejemplo, acá hay un ejemplo en que el contribuyente tiene ventas por 120.000, tiene gastos tributarios por 30.000, tiene una multa antes de división de 100 y me da una renta líquida de 100.000. Entonces, en esa situación, lo que dice la instrucción del servicio, tome esos 100.000 y déjele 50.000 a la empresa dividida y 50.000 a la empresa, a la empresa que nace después de la división, aplicando el criterio del servicio. Yo recuerdo cuando estaba en el Servicio de Impuestos Internos, y esto era una práctica interna, y tal vez aquí algún colega
me puede confirmar este criterio, siempre se dice que la multa no puede ser objeto de división y se tiene que quedar en la empresa que generó la multa. Entonces, estaría generando una contradicción con esta práctica tributaria que tampoco está en ningún lado regulado, pero yo recuerdo al colega que le tengo harto afecto y creo que tengo harto respeto intelectual a Luis Ortiz, ¿ah? Luchito Ortiz, que me imagino que todos lo conocen. Siempre Luchito Ortiz nos decía, cuando fue mi profesor en el servicio, si tienes multa y hay división, la multa no se divide porque la multa es de la empresa que generó la multa y esa es la única que puede llevarlo a gasto. Entonces, a mí se me genera esta contradicción de decir, bueno, pero acá el servicio me está diciendo que yo tomo la renta líquida y tengo que dividirla. Entonces, esto me lleva a una práctica de estar determinando una renta líquida aplicando criterios que no están regulados en la ley. Entonces, de ahí que puede haber una contingencia. Insisto, esto es sumamente discutible, ¿ya? Hay obviamente otro académico que opina distinto a lo que yo estoy planteando acá, pero por lo menos yo lo levantaría como un posible riesgo, ¿ya? Y eso, claro, al revés, si es que tengo también esta facturación de 120.000, tengo gastos por 140 y tengo una pérdida. Acá el servicio me dice, no señor, acá no puede traspasar la pérdida y se queda en la empresa dividida, ¿ya? Y aquí sí aplicando el criterio de los derechos personalísimos. Finalmente, esta situación para el contribuyente le va a generar una observación, porque el contribuyente va a tener facturado 120, ¿cierto? Y en su formulario 29 va a haber una facturación vinculado con, va a haber una facturación, claro, no me está escribiendo, no sé por qué, ahí sí. Va a generar una facturación formulario 29, ¿cierto? De 120, es circunstancia que cuando la empresa declare en su formulario 22 un total de ingreso, imaginándonos que después de la división no genere ninguna otra facturación, va a tener un total de ingresos de 50.000. ¿Qué observación va a arrojar eso? ¿La A09, A08? ¿Cierto? No, ¿alguien me corrige? No me dejen solo en esto. ¿A08 o A09? No me acuerdo. Pero va a generar esa observación. A ver si alguien... A08, ya. Ahí ese ampuero me ha ayudado. Bien, ahí. ¿Ese ampuero quién es? ¿Cuál es tu nombre? Profe, hola. Susana, Susana. Hola, Susana. acá de Osorno. Profe, no, yo le quería preguntar respecto de la fecha de la determinación de la RLI provisoria, ¿cierto? La fecha de división. Yo he visto escrituras que, por ejemplo, la escritura tiene una fecha, pero dentro de la escritura, al leer el repertorio, dice el proceso de reorganización o la división tendrá efecto a partir, no sé, 2 meses o 3 meses después de la fecha de la escritura. Entonces ahí se supondría que nosotros tendríamos que considerar esa fecha a partir de los 2 meses, la RLI, los balances y los resultados. Sí, yo ¿Qué soy de la opina, idea, sí, qué opina usted? yo soy de la idea de que los efectos tributarios se generan a partir de la fecha de la escritura, ¿ya? ¿Pero por qué motivo? Porque, a ver, acá hay dos cosas que yo siempre, cuando he hecho esta charla a colegas asesores, siempre les digo lo siguiente. Primero, lo que dice la ley, si uno lee la ley de sociedad anónima, el Código de Comercio que regula las sociedades, por ejemplo, por acciones, el Código Civil que regula las sociedades colectivas, la ley de responsabilidad, la ley de la sociedad de responsabilidad limitada también, todas las leyes dicen, mire, eh, los efectos, la sociedad nace una vez que se genera la publicación en el diario oficial y la inscripción en el extracto del conservador de bienes raíces o en el registro de sociedad, los efectos se retrotraen a la fecha de la escritura pública. Y el Servicio de Impuesto Interno ha planteado que en base a ese efecto jurídico, por lo tanto, los efectos tributarios nacen también en la fecha de la escritura pública. Y así históricamente han sido las instrucciones del servicio. Por lo tanto, el efecto que quieran otorgar las partes de que esto nazca o establezca un efecto hacia el futuro, yo creo que no pueden modificar ese efecto tributario. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo en que el efecto siempre tributariamente hablando
van a ser en la fecha de la escritura pública. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, Susana, lo que preguntaba, en mi opinión, siempre va a ser la fecha de la escritura. Ahora, sin embargo, yo siempre le hago el planteamiento o la sugerencia a los colegas de que si van a hacer una escritura y no tienen la certeza cuándo va a finalizar, porque también es cierto de que puede que hagan una escritura pública y pasen, no sé, 2, 3 o 4 meses o al periodo siguiente y recién se está materializando. Yo recomiendo en ese caso de que hagan porque recuerden también que la ley de sociedad anónima habla de que yo puedo utilizar un balance de los últimos 6 meses antes de la división o antes de la fusión. Yo puedo utilizar ese balance. Pero, claro, si yo utilizo un balance, por ejemplo, de los últimos 3 meses, ese balance para mí es válido para el proceso de división. Lo que sí recomiendo es que dejen en la escritura de que eso es sin perjuicio de los efectos tributarios que se determinan a la fecha de la escritura pública, para lo cual se van a actualizar los valores. Entonces, que ahí yo no, a veces me ha tocado situaciones que los colegas pueden pedir, oye, modifícame la escritura, y yo no estoy de acuerdo con la modificación, porque eso implica más gasto para el contribuyente, retrasar la operación. Yo estoy de acuerdo en que si la escritura dice que se está utilizando un balance, o de, no sé, hace 3 meses atrás, y sin perjuicio de los efectos tributarios que se determinan en la fecha de la escritura, yo creo que lo que debería pedir el servicio es que, mire, está bien, usted hizo esta división a la fecha hace 3 meses atrás, utilizando un balance hace 3 meses atrás, pero tráigame todo actualizado a la fecha de la escritura. Y tráigame un balance, un nuevo balance, tráigalo para acá, porque yo quiero revisar y fiscalizar, obviamente, que los efectos tributarios están bien determinados a la fecha de la escritura. Sin necesidad, en mi opinión, de modificar la escritura, ¿no? Eso para efectos prácticos. No sé si ahí te respondí, Susana. A lo mejor me fui para otro lado. Me puse un poco más disperso. Sí, no sé si... ¿Profe? Sí, me parece que No, sí, se fue es eso. que Ah, tenía desactivado el audio. Sí, ya. sí, me quedó claro. O sea, claro, muchas veces cuando uno les dice tráigalo a la fecha de la escritura, dicen, no, pero es que tengo que hacer una escritura nueva, mucho gasto y toda la cosa. Claro, pero como bien te explica, habría que ajustar. Yo más o menos veo los efectos de corrección monetaria, o sea, ajustar Mm, los balances a la fecha de la escritura. mm. Perfecto. Así que me quedó súper claro. Gracias, Ya. profe. No, gracias a ti por la pregunta. Aquí, P. Calderón, perdón, 100% y 0%. Ah, arriba había otra pregunta, perdón, que me quedé atrás. Sí. Puede haber un capital propio distribuido en un 100% y 1%, P. Calderón. Ah, en un 100 y un 0%, sí. O sea, eh, si ahí dice cero. Sí, sí, puede, no sé quién es P. Calderón, pero puede ocurrir, o sea, en la medida que el capital propio tributario que se determina en la empresa que nace, eh, a ver, no tengo. Justo yo tengo un cuadrito con relación a eso. ¿Me puedo comprometer, P. Calderón, a enviarte un cuadro que tengo explicativo en esa situación? Pero mira, lo explico rápidamente acá en esta misma lámina. Acá lo voy a explicar antes de ver la fusión. Cuando puede ocurrir que la empresa A tenga un capital propio tributario eh, positivo y que la empresa B nazca con un capital propio tributario negativo o cero, sí, puede ocurrir. Por lo tanto, en ese caso, si se queda el 100% en A y 0% en B, no se le asigna nada, ¿ya? Es decir, ¿qué se le está asignando? De acuerdo al servicio, renta líquida provisoria y los registros de renta empresariales. No se le asigna nada en ese caso. ¿Puede una sociedad que tiene un patrimonio negativo, ya, patrimonio negativo, puede ser objeto de división? No, por ningún motivo. Y ahí yo estoy 100% de acuerdo con el servicio de impuestos internos, y una empresa con patrimonio negativo no se puede dividir, ¿ya? Les voy a enviar, si quieren, me comprometo con José a enviarles esas instrucciones donde está debidamente regulado, pero sí puede ocurrir, P. Calderón. Acá Alex dice, yo opino que no debería generar observaciones en la dividida. Ya, mira,
en la dividida porque esta debería declarar todo el ingreso bruto según factura y más abajo en otro código deducir la parte de la renta líquida provisoria que se va a la que nace. Sí, yo creo que si tomas la estrategia, claro, de declarar todo el ingreso antes de división, ¿cierto? Todo lo facturado, y yo estoy de acuerdo con Alex, y luego haces el ajuste, ¿cierto? A nivel de renta líquida, porque se fueron los 50 para el otro lado, yo estoy de acuerdo ahí que no debería haber la observación, ¿ya? Por lo tanto, pero si el contribuyente cometió el error, claro, de declarar total ingresos 50.000, como está en el ejemplo, yo creo que ahí podría surgir la observación. Pero buen punto lo que dice Alex, de todas maneras. P. Calderón, ¿se debe pedir autorización de servicio para distribuir en base a patrimonio financiero? Sí, obligatoriamente el artículo 14, P. Calderón, dice que se debe pedir autorización, ¿ya? Y Marco Sabrón, o Sabrón, ¿y qué norma lo avala si el contribuyente no está de acuerdo? Ahí me perdí con la pregunta, ¿no está de acuerdo no está de acuerdo con la renta líquida provisoria? Puede ser. No sé si ahí no nos puedes tal vez complementar, Marco. Bien. Ahí quedamos atentos, Marco. No sé si eso, si no está de acuerdo, claro, el servicio válidamente le va a emitir la liquidación. Lo que yo pongo en riesgo es que el contribuyente puede perfectamente echar abajo esa liquidación por vulneración del principio de legalidad. Insisto, puede que el mecanismo sea lo mejor y si el contribuyente voluntariamente se acoge a la renta líquida provisoria, el servicio se lo va a aceptar y nadie lo va a impugnar. Si yo me estoy colocando como abogado del diablo, ¿cierto? En el evento en que alguien vea que justo el servicio sacó una liquidación invocando estos argumentos, como abogado del diablo pueda querer echar abajo esta liquidación. Dice Marco, es la legalidad, digo yo. Con datos actualizados de balance. ¿Qué norma lo avala? Contribuyente que no está de acuerdo. No sé si Marco tal vez podías tomarte el micrófono y explicar un poquito porque con datos actualizados de balanza. Ahí me perdí un poquito con la ¿Aló? pregunta. Hola. ¿Sí? Hola, Oye, hola. Antonio, mira, la pregunta que hacía a propósito la señorita Ampore, no me acuerdo su nombre, Susana, ¿no? Ujú, Cuando hablaba de los balances, que se iba al momento de hacer de la constitución y hacer la división, si el contribuyente ujú, perfectamente podría alegar, ¿sabe? Que no, pues yo tengo un balance hace 3 meses y no me someto a lo que usted me está pidiendo la actualización, porque dígame en qué parte la norma legalmente me obliga a hacerlo. Yo con este mm, balance hace 3 meses lo presento. A eso me refería. mm. Porque en Sí. DEPA perfectamente podría argumentar eso y los mm, criterios podrían decir que son muy distintos a lo que fiscalización determine. mm. Sí. No quiero generar un conflicto entre DEPAT y fiscalización. Pero sí, yo creo que el contribuyente me ha tocado a mí en la práctica, en algún momento hice alguna división y le dije al colega respetuosamente, le dije, oye, te dejo todo actualizado. Si la misión del servicio es fiscalizar todo a la fecha de la escritura pública, que ahí se generan los efectos tributarios y claro, ahí actualizar o sea, llevar un balance actualizado sin lugar a duda para determinar exclusivamente los efectos tributarios y la renta líquida para esa fecha, en fin. Pero sí, ahora sí me quedó más claro, Marco, ¿ya? Bien, hay unas preguntas ahí entre medio. ¿La autorización es mediante de una resolución del servicio? Yo creo que sí, P. Calderón, ¿ya? También. Eh, y porque lo dice expresamente, y cuando hay autorización, obligatoriamente el acto administrativo tiene que ser una resolución. Así que efectivamente yo estoy de acuerdo con eso. Bien, bien. Seguimos entonces con el siguiente caso. Ahí salió una pregunta. AC. AC, ¿quién será AC? Dice Ariel Contreras. El oficio 2659-2003 indica que una división podría estar sujeta a condición o modalidad hechos futuros, ¿cierto? Ya. Si bien por regla general el efecto jurídico de una división es cuando se reduce la escritura pública, sí existe la posibilidad de dejarla con una fecha futura sujeta a condición o plazo. Lo que estamos de acuerdo es que bajo ninguna circunstancia puede tener efectos retroactivos. Ya, mira, yo creo, sin leer el oficio, Ariel, que está bueno,
yo comparto el oficio, lo que dice el servicio, que es muy distinto a lo que estamos planteando nosotros, ¿ya? Porque la condición, ¿ya? O la modalidad desde un punto de vista jurídico es que el acto todavía no existe, ¿bien? Bajo una condición que tiene que estar expresamente establecida. Distinto es que el hecho nazca y las partes sin ninguna condición, sin ninguna modalidad, indican que nosotros acordamos que los efectos van a comenzar, no sé, el próximo periodo, ¿ya? Que esa es la situación que estaba planteando. Por eso es muy bueno el oficio y lo voy a anotar incluso acá, aquellos que no pueden ver el chat, es el oficio 2659 y te doy las gracias de verdad, Ariel, porque no lo tenía eso en el radar. Así que así aprendemos todos también. Pero estoy de acuerdo con ese criterio, Ariel, porque ahí sí, cuando hay una condición, las condiciones son, por ejemplo, en el ámbito del testamento, dejo, en este caso, mi auto a Ariel Contreras, en la medida que Ariel Contreras haya asistido al curso del profesor Antonio Faunde el día de hoy. ¿Ya? Si asististe al curso, te puedes llevar el auto. Entonces, claro, es una condición y por lo tanto el acto jurídico tú no te vas a hacer dueño del vehículo en la medida que no cumplas con esa condición, ¿ya? Que es una situación distinta de lo que estaba planteando con Susana. Bien, bueno aporte, excelente. B. Moreno consulta: normalmente la renta líquida provisoria se debe repartir de acuerdo al porcentaje que haya fijado, igual suerte corre los registros de renta empresariales. Sí, efectivamente es el mismo porcentaje, B. Moreno, que el porcentaje de capital propio tributario. Ya, excelente. Ahí quedamos al día con las preguntas y avancemos entonces en la materia. Vamos ahora con las fusiones. Con las fusiones es un tema un poquito más complejo, pero acá hay hartas cosas entretenidas. A modo conceptual, recuerden que una fusión por creación, ¿cierto? Desaparece la empresa A, desaparece la B y nace una nueva empresa. Aquí, concretamente, sí hay una transferencia de activos y pasivos. La diferencia es que no se grava con IVA porque lo que se está transfiriendo es un patrimonio, una universalidad. Y el IVA solamente grava los bienes corporales, muebles o inmuebles, no los bienes incorporales, ¿ya? Eso a modo conceptual. Pero sí, aquí hay un efecto importante, que los socios o los accionistas de cada empresa de la sociedad A, que es 1 y 2, y de B, que es 3 y 4, pasan a ser los nuevos accionistas de esta otra empresa. Y la misma situación si es una fusión por incorporación, es decir, subsiste una y desaparece la otra, B, y subsiste A, y en ese caso en particular, lo que ocurre es que también los socios de la empresa A, 1 y 2, se mantienen en la empresa A, y los socios de la empresa B, que es socio 3 y 4, pasan a formar parte de la empresa A. Esta situación de que pasen a formar parte de la nueva empresa nace lo que se denomina, que acá está regulado, la relación de canje. Bien, es decir, acá existe la relación de canje que consiste en determinar cuántas acciones o derechos le van a corresponder a los socios que están ingresando. Esta relación de canje tiene efectos tributarios importantes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a determinar a continuación. Bueno, acá ahí se determina la cantidad de nuevas acciones a emitir para los nuevos accionistas que se incorporan a la sociedad absorbente. Si bien, en principio, una relación de canje queda al arbitrio de los socios que están acordando este proceso de fusión, eso no quita que en algunos casos puede generar algunos efectos tributarios, como es los retiros desproporcionados que están regulados en el artículo 14, número 9 de la Ley de Impuesto a la Renta, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero mantengan eso en el radar. Veamos primero en qué consiste la relación de canje. Acá les dejo una fórmula que siempre yo utilizo, por lo menos cuando realizo un proceso de fusión. Acá está la fórmula de relación de canje. Entonces, si acá tenemos la empresa A y la empresa B, la empresa A tiene un patrimonio de 7.000 millones y la empresa B de 3.000 millones, el total del patrimonio que va a ser objeto de fusión equivale a 10.000 millones de pesos. Entonces, y tenemos por otro lado que la empresa A, que tiene 7.000 millones,
ha emitido actualmente 299 millones de acciones. En cambio, la empresa B solamente ha emitido la cantidad de 1 millón de acciones. Entonces, el tema es que la empresa A en este ejercicio subsiste y la empresa B desaparece porque va a ser absorbida. ¿Bien? Perdón. Entró justo una llamada y no sé cómo conectarlo con los... discúlpenme. Voy a bloquearme con la... Bien. Entonces, como les decía, y por otro lado, por lo tanto, la cantidad de acciones que suman va a ser la cantidad de 300 millones de acciones. Bien, pero tenemos que saber cuántas nuevas acciones se van a emitir a los accionistas de B, que son los que están ingresando a la nueva empresa. Y para eso se utiliza la fórmula que se ve en pantalla, es decir, el valor patrimonio de la sociedad absorbida, dice dividido por la cantidad de acciones de la sociedad absorbida, y todo esto dividido por el valor de la sociedad absorbente, dividido por la cantidad de acciones de la sociedad absorbente. Si yo aplico estos mismos montos que ven acá en pantalla, en esta fórmula, me va a dar esta relación de canje de 128,142857,1. ¿Bien? Ese factor de relación de canje, ¿cierto? Yo lo voy a multiplicar por el número de acciones de la sociedad absorbida, ¿cierto? Y al hacer la multiplicación me da un monto de 128.142.857, que van a ser la cantidad de acciones que van a recibir los nuevos accionistas que vienen de la empresa B. Los accionistas de la empresa A ya tenían originalmente 299 millones de acciones y por lo tanto la nueva cantidad de acciones que va a quedar para la empresa va a ser la cantidad de 427.142.857. Así de fácil se realiza la relación de canje y que esto puede tener efectos muy importantes al momento de determinar efectos tributarios. Incluso hay hoy en día un caso dentro del catálogo de norma antielusiva y que dice relación con esta relación de canje. ¿Por qué motivo? Porque se puede fácilmente se podría manejar los valores que estamos viendo acá en pantalla con el solo propósito, estos valores se podrían manejar con el solo propósito de quedar con una mayor o menor participación producto de un proceso de división. Entonces, esos valores con los cuales las empresas están realizando la relación de canje, en mi opinión, pueden ser objetos de fiscalización. ¿Bien? Y veamos primero qué es lo que ha dicho el servicio. Y ojo con este pronunciamiento que es el 407 del año 2008. Dice, la valoración de las sociedades no producen efectos de carácter tributario de competencia de este servicio, en atención a que se trata de un simple proceso de negociación entre los accionistas, que tiene por principal objeto fijar la participación que los accionistas de las distintas sociedades les corresponderá en el nuevo patrimonio fusionado, independientemente de los criterios utilizados para la valoración de las sociedades, ya se trate de criterios contables, tributarios, económicos u otros. Si se dan cuenta, acá deja en plena libertad el servicio a los contribuyentes que elijan el factor de cómo quieren ellos hacer esta asignación y considerar estos valores para los efectos de la relación de canje. Pueden ser valores tributarios, valores económicos, valores financieros o económicos. ¿Bien? Eso es lo que está planteando el servicio en este oficio. Ahora dice, sin perjuicio de lo antes señalado, debe tenerse presente que según se expresó en el oficio 664 del año 2007, en atención a que el canje de acciones producido en un proceso de fusión de sociedades no es sino un acto material de sustitución de título, el costo tributario de las acciones recibidas en canje se mantiene inalterable. Ya, eso es importante considerar para los efectos de costo tributario. Es decir, no por el hecho de generar una relación de canje aumenta el costo tributario para los nuevos accionistas. Me explico. Si los nuevos accionistas han pagado, imaginándonos que han generado un costo tributario de 3.000 millones de pesos, ¿ya? Eso no significa que por el hecho de recibir más acciones van a aumentar ese costo tributario.
siempre se va a mantener el costo tributario histórico. Ejemplo, si dentro de esos 3.000 millones el capital aportado solamente representa 1.000 millones de pesos y la diferencia se ha constituido por capitalización de utilidades, ¿cierto? Para ese efecto, el costo tributario siempre va a ser 1.000 millones de pesos y no va a variar. Y el hecho de poder recibir nuevas acciones, no las van a recibir a un valor de 3.000 millones de pesos, sino que siempre se mantiene el monto de 1.000 millones de pesos. Y para eso el efecto de la fiscalización en una relación de canje es muy importante. Si se dan cuenta, en este caso van a tener que ir a buscar el dato histórico. Y ustedes legítimamente en un proceso de fiscalización de enajenación de acciones, determinando el costo tributario que fue objeto de una fusión previa, tienen todo el derecho como fiscalizadores y fiscalizadoras de pedirle al contribuyente los valores históricos antes de división para poder fiscalizar y determinar correctamente el costo tributario de esas enajenaciones que se realizan en el futuro. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Está claro esa explicación, cierto? Si se dan cuenta, igual es interesante. Bien. Y a lo mejor, a ver si alguien no había considerado esa situación para efectos de fiscalización. ¿Tú, José, lo habías considerado? ¿Te habías imaginado que ahí podía haber un producto de fiscalización? ¿No? Ya. Ya, por lo menos José nos dice que era. ¿Qué pasa con la capitalización de deuda? Buena pregunta, Esther. Buena pregunta. Tú te estás colocando la situación, claro, para mí la capitalización de deuda, en la medida que existió un flujo efectivo, tiene que ser un capital efectivamente aportado. ¿Ah? Por lo tanto, formaría, en mi opinión, parte del costo, ¿ya? Porque le entregaste el dinero efectivamente a la empresa, ¿ya? Es decir, si lo vemos rápidamente, bueno, me habían hecho esa pregunta, Esther, así que está muy buena. Es decir, estoy inventando. Acá tengo, claro, obviamente si acá tengo el monto de 100 en banco, ¿cierto? Capital 100 para cuadrar este balance, está en la empresa A, está en la empresa B, ¿cierto? Le entrego estos 100 a esta empresa que lo recibe en banco, ¿cierto? Y esto pasa a ser cuentas por cobrar y este banco recibe 100 acá y se le genera un pasivo también de 100, ¿cierto? Cuentas por pagar y imaginémonos que tiene aquí caja de 10, ¿cierto? Y tiene acá capital 10 y ahí estoy cuadrado en el balance, 110 y 110, ¿cierto? Entonces, claro, voy a capitalizar deuda y eso significa que esto pasa a ser ahora no cuenta por cobrar, sino que inversión en B y por lo tanto, al ser inversión en B, desaparece esta cuenta por pagar y estos 100 pasa acá abajo a capital 110 de capital. ¿Me sigues, Esther, o no? ¿Estás de acuerdo, no? Con lo que hice. Y por lo tanto, para mí, sí, efectivamente, es parte del costo tributario. ¿Sí, Esther? ¿Estás por ahí? No puedes activar. ¿Pero estás de acuerdo, no? Nos pones ahí en el chat. No sé si me expliqué bien. Esther nos ¿Aló? tiene. ¿Aló? Ahí sí, Ya. ahí sí. Sí, Hola, buenas tardes. Sí, súper clara la explicación. Es que cuando usted dijo que en el costo, la capitalización de, eh, así como de utilidades, claro, ahí no hay flujo, pero en este sí hay flujo, claro. ¿cierto? Sí. Entonces ahí Pero te me das quedó la cuenta, duda. sí. ¿Te No, das cuenta? perfecto, con el cuadrito que hizo, Mm. clarísimo, clarísimo. Y si te das Muchas cuenta, gracias. Esther, el tema de la relación de canje es un tema no menor, porque te va a llevar históricamente a revisar ese costo tributario. Entonces, Ujú. por eso creo que es un buen producto ahí para fiscalizar y echar mano en una auditoría. En ¿Ya? estas reorganizaciones, sí. Profesor, Ya. ¿puedo volver un poquito ¿Ah? atrás? Que hice una pregunta, pero no se leyó respecto cuando usted estaba hablando de la división,
¿ya? Ujú. Chiquitita, cuando hablan del 100 y 0, ahí me perdí un poquito porque yo decía, ¿qué sentido tiene dividir si voy a quedarme en una empresa con 100 y la otra con 0? Ahí me perdí. Lo que pasa es que la En la medida división... que no altere el desarrollo de la clase, si no lo dejamos. no, sí, es simple, o sea, más allá del sentido, lo importante de la división siempre es que se van activos y pasivos para la otra empresa. Lo que pasa es que, claro, si tú mandas activo y pasivo de tal manera que te va a dar un capital propio tributario cero, todo el registro de renta empresariales se va a quedar en la empresa dividida y no se va a traspasar nada a la otra. Exacto, Pero claro. más que eso, yo creo que a lo mejor más allá no existe una intención tributaria, te insisto. Puede que lo importante para este empresario sea traspasar determinado activo pasivo a la otra empresa. ¿Mm? Si hay un Ya, fondo tributario, no lo sé. Pero sí se puede generar. perfecto. Ya. Muchas Ya, gracias, profesor. Excelente la clase. gracias. Acá hay varias preguntas. No sé si alguna me la he saltado, pero Sampuero podría enviar un ejemplo de determinación de costo tributario para los accionistas de B en una situación de canje, si fuera posible. Un ejemplo. Em, Pucha, no tengo ningún ejemplo como a mano, tendría que hacerlo. Pero mira, más allá de lo que está, sí me comprometo y por favor, mira, José, te puedo pedir un favor grande, sí, de todos los compromisos que estoy haciendo, me puedes mandar un correo y así yo te reenvío el correo y sí te puedo enviar, que sí tengo a mano ese ampuero, era Susana, ¿cierto? Te puedo enviar un Excel con esta fórmula de la relación de canje y eso les puede servir como material de apoyo para la propia fiscalización. Pero un Excel que tú pones simplemente los datos, cantidad de acciones, cantidad del patrimonio que se le ha asignado a cada uno y automáticamente te va a hacer todo el cálculo de la relación de canje. ¿Ya? Eso sí te lo puedo enviar. ¿Ya? ¿Te parece? Y P. Pulgar, Patricio Pulgar será o no de la EGC. Estoy inventando. ¿Y qué pasa si esa capitalización de deuda implica que ingresó un dinero y salió el mismo día con una cuenta corriente mercantil? Oh, espectacular. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. En mi opinión, yo creo que sigue siendo parte del costo tributario, ¿ya? Em, Porque, claro, llegó y salió con cuenta corriente, pero es una operación posterior. Lo que acá justifica para el socio es que hizo el desembolso efectivo de plata de su bolsillo. Entonces yo creo ahí, P. Pulgar, que sigue siendo parte del costo tributario, por más que la empresa que lo recibió lo haya sacado inmediatamente por una cuenta corriente mercantil a otra empresa. Yo creo que está bueno el ejemplo, pero a priori, sin haberlo analizado mayormente, yo creo que sigue siendo parte del costo tributario, porque en la medida que el contribuyente justificó que el dinero llegó de una empresa a otra, existió el desembolso efectivo de parte de su patrimonio o su bolsillo. ¿Ya? Hugo Rojas, en la medida entonces que haya un flujo efectivo. Sí, es un poco esa la idea, efectivamente. Es Ampuero, perfecto. Jorge Gutiérrez, excelente. El Excel de Susana Ampuero para Pamela Calderón también, ya. Lo voy a vender mejor. Se vende al mejor postor el Excel. No. Y si ese flujo de dinero recorre varias empresas para llegar al mismo origen del dinero, o sea, yo creo, a ver, lo que está planteando es súper importante, Pulgar, no sé si es Patricio Pulgar, el que yo conozco. Eh, si llega al mismo origen o bien se pierde por el camino, o llega al mismo origen, claro, te aumentaste el capital y llegó y retornó la plata, pero tú se la debes a otra empresa. Es decir, en el mismo ejemplo que yo estaba señalando, esta misma plata luego te va a surgir acá, si te llegó de vuelta de alguna otra manera, va a entrar a banco y puede que sea una cuenta por, por pagar a otro sujeto C, al cual B le mandó la plata a C vía cuenta corriente mercantil y C se la mandó de vuelta a A. Y aquí surge una cuenta, claro, una cuenta por pagar de 100 y te llegó la plata acá, ahora banco 100. Entonces, yo creo que sigue siendo perdón, sigue siendo parte del costo tributario, sigue siendo, sin lugar a duda, aunque no descarto por ningún motivo la norma antilusiva. O sea, yo eso sí quiero ser ahí enfático. Entonces, y ahí sí, Alex,
estamos en sintonía, Alex. No me dejaron solo. Sí, la norma, la NGA absolutamente, yo creo que ahí habría que revisarlo en esa sede. Sí, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras. Ya está bueno el caso. Que lo compartan con todos allá. M. Riquelme, profesor, ¿hasta qué plazo se puede verificar el capital pagado si en el tiempo se han generado una serie de reorganizaciones? ¿Aplica prescripción? Yo creo que al igual que las pérdidas tributarias de arrastre, yo creo que acá también no existiría prescripción para los efectos de determinar el capital el costo tributario, perdón, porque el efecto tributario se gatilla con la enajenación. Y en el periodo de la enajenación, si fue el año pasado, estoy dentro del plazo de prescripción y yo quiero ir a fiscalizar el origen de ese costo tributario, y si son hace 10 años atrás, yo creo que el servicio tiene derecho para revisar ese costo tributario. Yo estoy de acuerdo ahí. No es que sea profisco, yo creo que es una manera de determinar el origen de eso, como son las pérdidas tributarias, y ahí la Corte Suprema le ha dado siempre el favor al Servicio de Impuestos Internos. Bien. No sé si M. Riquelme. Gracias. Yo eso sí no puedo ser el padre, así que estoy casado, o sea. No, bro. Bien. Hoy me puse colorado. Me veo en pantalla colorado. Perdón, M. Riquelme. Con No, talla no, acá interna, profesor, de la directiva Fitch. no me había pasado eso, así que perdón. Han salido buenas preguntas y buenas tallas. Ya. Me gustó este grupo. Ya. Bien. Ya dijimos los efectos tributarios. Y acá están los dos casos de relación de canje que es importante considerar para el efecto del catálogo. Si bien es un efecto distinto, ¿ya? Porque dice, ¿qué ocurre si se asigna un valor notoriamente desproporcionado con la finalidad de incidir en los porcentajes de participación? Se aplica el nuevo artículo 14, letra A número 9. No es tan nuevo este artículo, porque esto se modificó a propósito de los retiros desproporcionados. Yo creo que ahí sí podría tener aplicación, ¿ya? Por lo tanto, sí en sede de norma antielusiva, y esto es una norma elusiva especial, sí yo creo que podía ser revisado y calificar que se hizo una relación de canje con el solo objeto de modificar las participaciones, y por lo tanto en esa línea podría ser objeto de discusión en sede de norma antielusiva especial, como el artículo 14A número 9. Y los casos del catálogo, como dice acá, dice el servicio podría evaluar el caso 90, podría evaluar la aplicación de la norma antielusiva si verifica que la transformación de la sociedad y relación de canje provoca el traspaso gratuito de parte de la participación social de los padres en favor de los hijos, evitando incurrir en el hecho grabado de donación. Claro, entonces, si bien acá hay una transformación y también hay una relación de canje, la transformación, yo creo que esto es perfectamente aplicable al caso de una fusión, ¿ya? Por eso lo traigo a colación. Creo que es útil y sirve este caso del catálogo. Y el caso 73 del catálogo dice, producto de préstamo entre empresas relacionadas, se permitió rebajar el patrimonio de las sociedades de los padres en beneficio de los hijos, proceso que favoreció la mayor participación de los hijos producto de la relación de canje entre ambas sociedades. Esto es muy bueno, ¿cierto? Acá se generan aumentos, y tal vez lo que plantea P. Pulgar anteriormente respecto de generar ciertos procesos con la sola finalidad de generar cuentas por pagar, ¿cierto? Y esas cuentas por pagar disminuyen la participación y luego generan una fusión entre la empresa del papá y los hijos, y así los hijos ganan mayor participación. Yo creo que ahí hay un claro ejemplo que puede ser analizado en sede de norma antielusiva. Bien, ya. Más preguntas, porque acá viene el último caso. Tengo hartos casos de casos complejos, así que si quieres, José, podemos hacer una segunda clase al cuadrado, o bien otra clase y ver los otros casos también que tengo casos de estudio que ya he analizado. Así que, bueno, sí, ahí Susana también propone lo mismo, así que quedo disponible si puede ser más adelante, tal vez, una segunda clase, una segunda parte, y vemos esos otros casos complejos. Este es un caso real que estamos viendo en pantalla.
es un caso que me tocó hacer un informe para un tribunal y le di el favor al contribuyente. Pero es importante que ustedes lo sepan para los efectos de poder evitar algún error en el futuro, ¿ya? Y dice relación con la fusión impropia. Dice cuestionamiento al concepto, hay cuestionamiento. A ver, sí, ¿por qué motivo? Porque la fusión impropia, que es esta que se describe acá, es decir, la empresa, la sociedad A, indica que adquiere el 100% de participación de C, porque B era el que antes tenía participación en C, y vende las acciones de C, se las vende a la empresa A. Por lo tanto, aquí concretamente hay un acto, una compraventa, hay una enajenación previo a la fusión. Y producto de que la empresa A adquiere el 100% de participación de C, se desaparece y se produce el efecto de absorción en la sociedad A. Bien. Este tipo de fusión que se ha denominado por algunos en la doctrina como fusión impropia, no es una fusión, ¿ya? Y eso es importante clarificarlo. Y esto ha sido, este criterio que estoy planteando de que lo que estamos viendo en pantalla no es una fusión, sino que tiene otro nombre. Por eso de ahí que se cuestiona el concepto de fusión impropia, porque no es una fusión, ¿bien? Y este criterio que estoy planteando ha sido confirmado por la Corte Suprema, ha sido confirmado por el Servicio de Impuestos Internos y también por la doctrina. Por lo tanto, están todos alineados que lo que he descrito aquí en pantalla, la adquisición del 100% de las acciones de otra empresa y producto de eso desaparece C y llega el patrimonio a la empresa A, no es una fusión. ¿Bien? Entonces, ¿qué es? Es una disolución. ¿Ya? Esa es disolución. Ese es el concepto o el efecto jurídico. Es una disolución que se genera de C, pero aquí hay una transferencia y no una transmisión, y lo voy a explicar a continuación. ¿Ya? Entonces, y aquí está la jurisprudencia. Dice, ojo con la jurisprudencia, dice, la disolución de una sociedad por la reunión del 100% de sus acciones en poder de un solo titular, se produce, dice ahí, una enajenación. Es decir, no es fusión, sino que es una enajenación de los activos de la sociedad disuelta al adquirente del 100% de las acciones. Esto es, se genera una transferencia de bienes y no una transmisión. Una fusión implica una transmisión. Una transmisión. Por lo tanto, acá no estamos en presencia de una transmisión, sino que es una transferencia, es decir, una enajenación. ¿Bien? Ahí está la sentencia de la Corte Suprema que lo confirma. Vamos a ver qué dice el servicio, pero antes de lo que dice el servicio, ojo, artículo 99 que define las fusiones. ¿Qué dice el concepto de fusión? Dice, la fusión consiste en la reunión de dos o más sociedades en una sola que la sucede en todos sus derechos y obligaciones. La sucesión es la transmisión. ¿Bien? Y ahí está, ahí uno entiende que una fusión implica una transmisión, porque se sucede en todos los derechos y obligaciones. Por lo tanto, el caso de la adquisición del 100% de los derechos de acción en manos de una sola persona no es una fusión porque no hay una transmisión, sino que hay una transferencia o una enajenación. Y por lo tanto, esto está regulado en el artículo 103 de la Ley de Sociedad Anónima, que dice que se disuelve la sociedad anónima por reunirse por un periodo ininterrumpido que excede de 10 días todas las acciones en manos de una sola persona. ¿Ya? Es decir, tiene que haber un periodo ininterrumpido de 10 días para generar este efecto de la disolución, y esta disolución genera, por lo tanto, una enajenación. ¿Por qué soy tan enfático en esta explicación? ¿Bien? Porque hay un caso real hoy en día que se discute en los tribunales producto de esto. ¿Bien? Hasta ahí, me imagino que se entendió la diferencia, ¿cierto? Porque todavía no he dicho el efecto tributario. Simplemente estoy a nivel conceptual. Veamos qué ocurre efecto tributario. Primero, hay sucesión de todos sus derechos y obligaciones en el caso de una disolución por la adquisición del 100% de los derechos en manos de una sola persona. La respuesta es no. ¿Ya? No existe sucesión. Pero ojo, y aquí viene lo importante. El servicio, en la circular 2 de 1998,
indicó que era una transmisión. Es decir, asimiló al concepto que está un poquito más arriba, asimiló al concepto del artículo 99 de la Ley de Sociedad Anónima. Situación que revirtió el servicio en el oficio 25 del año 2592 del año 2021, donde vino a corregir lo que se había señalado y estableció que es una enajenación. Y se alineó con la Corte Suprema. Ahora, ojo con esto. Lo que ocurrió en la circular 2 del año 1998, y esto es muy entretenido, es que el servicio en esa circular le consultó primero ¿a quién? A la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la actual CMF. Ya la antigua superintendencia que se pasó a denominar actualmente CMF le preguntó, oiga, ¿qué es esta adquisición del 100% de los derechos en manos de una sola persona? ¿Qué es? Y la CMF le dijo que es una enajenación. Enajenación. Y el servicio, en la misma circular, citó textual el pronunciamiento de aquella superintendencia. Y lo citó textual y dice ahí que es una enajenación. Pero la circular se equivocó, metió mal el dedo, hubo un error de transcripción. Y si ustedes leen la circular, se van a dar cuenta que después de decir que acogiendo el criterio de la CMF, donde dice que es enajenación, no se explica por qué en la redacción final le pone, por lo tanto, es una transmisión y no enajenación. Pero es un error y es evidente que es un error. ¿Ya? Es un error de tipeo de la circular. No es que sea el criterio del servicio. ¿Ya? Es evidente que la circular es, lo que indicó la circular es un error de tipeo. ¿Ya? Porque el servicio, léanlo bien en algún momento. Ya. Esta situación de la circular 2 de 1998, lamentablemente una liquidación se invocó, y se invocó como una transmisión, en una liquidación de impuestos, ¿ya? Del servicio. Voy a ver enseguida después las preguntas, para terminar el caso, ¿ya? Y por lo tanto, en esa liquidación, el funcionario de impuestos internos no llegó al oficio 2592 del año 2021. ¿Ya? Y yo creo que ahí la liquidación tiene un error grave y que lamentablemente generó un efecto distinto, porque lo que planteaba esa liquidación dice, porque en definitiva el caso era de una disolución de una empresa por la adquisición del 100% de acciones y derechos. Entonces lo que dice la liquidación es que, mire, esto al ser una transmisión, no se configuran los efectos que establece el artículo 99 de la Ley de Sociedad Anónima. Y eso como argumento es un error. Todavía no hay sentencia, por si acaso, en ese caso. Pero yo creo que obviamente están todos los datos para ver que hay un error en la fundamentación de la liquidación. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Por qué cito el artículo 31, número 9? Porque cuando el servicio de impuestos, perdón, me equivoqué, porque cuando el legislador ha querido identificar los efectos de la fusión y distinguir de esto otro que no es fusión, lo ha dicho expresamente, como dice el artículo 31, número 9, con relación al goodwill. Dice, vean, cuando con motivo de la fusión de sociedades, comprendiéndose dentro de este concepto la reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad en manos de una misma persona, ojo, no está diciendo que sean sinónimos, sino versus la reunión del total de los derechos y acciones en manos de una sola persona. Pero si se dan cuenta, la pregunta es, ¿por qué motivo tuvo que el legislador también hablar de la reunión del total de los derechos y acciones en manos de una sola persona? Claro, porque no es una fusión. Por eso el legislador tuvo que además establecer ese efecto tributario a propósito de esto. Y esto es tan importante, y aquí viene la conclusión final de esto, ¿ya? 34, modificado por la ley 21.713, bien, establece efectos de tasación del servicio
y lo limita y habla exclusivamente de la fusión. Entonces yo me pregunto acá, y esto no ha salido en ningún lado, en ninguna sentencia, en ninguna parte, yo genero la siguiente interrogante desde un punto de vista académico. Por lo tanto, si el artículo 64 está limitado exclusivamente a la fusión, ¿podrá el Servicio de Impuestos Internos tasar aquellas operaciones que deriven de la reunión del total de los derechos de acción en mano de una sola persona? Yo creo que por lo menos cabe el cuestionamiento que pareciera que no. ¿Ya? Esto discutiéndolo con otro colega que me decía, mira, pucha, a lo mejor podemos interpretar el artículo 64 que cuando habla de fusión lo habla en términos genéricos. ¿Ya? Claro, pero me puedo encontrar con el problema de que cuando el legislador tributario ha querido hablar de fusión y además de la adquisición o la reunión del total de los derechos de acción en mano de una sola persona, lo ha hecho como el artículo 31, número 9. ¿Ya? Entonces, ojo con esa situación, yo creo que es válido si están en una situación de una disolución por la reunión del total de los derechos de acción en mano de una sola persona, ver o por lo menos discutir en su equipo de trabajo o consultarlo a nivel nacional o internamente, de que si aquí tiene o no aplicación el artículo 64. ¿Ya? Yo creo que esto da para discutir. ¿Ya? Alguien podría decir, Profisco, mira, el artículo 64 tiene una dimensión más amplia cuando habla de fusión y podría estar incorporado. Pero creo que también es válida la interpretación pro contribuyente, decir, sí, pero ¿sabes qué? Cuando el legislador ha querido otorgarle efectos tributarios a la disolución o la reunión del total de los derechos de acciones, lo ha hecho expresamente. Ya, me parece que esa es la última. Sí. Vamos con las preguntas en este ratito que nos queda antes de terminar la clase. Y P. Calderón, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Profe, por lo que está contando entonces, si esa fusión impropia en el fondo no es una fusión, no debería el servicio recibir eso como una reorganización empresarial, porque yo entiendo que en ese caso deberían hacer término de giro y punto. Buen punto. Buen punto. Yo también creo que hay un problema en lo siguiente, es decir, yo creo que sí es una organización empresarial, estoy convencido de eso, sí lo es, en mi opinión. ¿Ya? Es una organización empresarial, ya porque se modifican los estatutos, etcétera, pero también, ¿cuál es tu nombre, perdón, de Calderón? Pamela. Pamela. Pero también, Pamela, yo creo que ahí hay otro problema, y que tú lo has señalado muy bien. El artículo 14, por ejemplo, te habla solo de fusión, Pamela. Entonces, Sí. y el artículo 14, claro, uno podría decir, por lo tanto, yo no le voy a poder asignar en base al porcentaje de capital propio los registros de renta empresariales en base a ese porcentaje, porque lamentablemente me habla que solamente lo puedo asignar cuando es una fusión. Ajá. Entonces te das cuenta que ahí abre otro problema y no, es no menor. Y tú ahí No, yo lo encuentro y ahí tú con toda razón podrías decir, por lo tanto no le asigno nada, o más bien vamos con el término de giro, que el otro cuestionamiento que yo hago también ahí es que en los casos del artículo 14, cuando habla de reorganizaciones empresariales, lo limita. Está estrictamente limitado, Pamela. Limitado a las divisiones, fusiones, conversiones, pero otro tipo de reorganizaciones no está comprendido. Entonces yo creo que ahí también hay que analizar con cuidado ese artículo 14. ¿Bien? Pero buen punto y yo creo que es válido lo que estás planteando. Gracias. Bien. Esther, levantó la mano. Sí, ¿Se escucha? Sí. Como una venta de derecho y no como la venta de activos. Entonces, la herencia del bien en una sola persona la adquiere, pero la que está vendiendo vende solo parte, vende el derecho nomás de lo que tenía respecto de ese bien. Entonces, ¿cómo se hace para determinar el valor así como de mercado de esa venta que sería? Mm. ¿De derecho o del bien? Sí, no, Ahí acá me perdí. sí, Pensando en de derecho te refieres a la universalidad, o sea, completo el patrimonio, ¿cierto?
de esa enajenación, de ese traspaso. ¿A eso te refieres, Esther? Claro, claro, Claro. claro. Claro, en definitiva uno está vendiendo, claro, uno está traspasando, porque una transferencia, como indicó anteriormente, es una enajenación, y por lo tanto, claro, lo que pasa es que esta enajenación, uno podría decir, bueno, si es enajenación, operan los efectos que, claro, el efecto que te está generando acá, eso sí, es que desaparece y la otra adquiere todo lo que viene de la otra empresa, ¿cierto? Producto de la enajenación. Pero yo creo que por un lado, y ahí me remito a las instrucciones del servicio, puede que no lo diga expresamente, pero yo creo que la instrucción del servicio no se graba con IVA esta operación porque se trata de una universalidad. ¿Ya? Podría entrar en esa interpretación. Lo segundo es respecto de la ley de la renta, y ahí nuevamente, yo creo que en la práctica, a ver, seamos prácticos, en la práctica yo creo que el servicio va a aplicar el artículo 14 y no veo mayor cuestionamiento en eso, pero esto no quita a darle una vuelta más. Oye, el artículo 14 habla exclusivamente de la fusión y no habla de los derechos de la reunión del total de los derechos de acción en manos de una sola persona. Entonces, salvo que me pueda equivocar, veamos rápidamente el artículo 14 porque esto se me vino a la mente ahora. Veamos el artículo 14 por si acaso. En una de esas yo me estoy equivocando y el artículo 14 habla de la... Lo he leído tantas veces, de verdad que de todas las veces que lo he leído, una y otra vez me surgen dudas. Artículo 14. Letra C, ¿cierto? Sí. Artículo 14C. Acá está. D y C. Acá están los efectos tributarios. Entonces, dice... ya. En los casos de división, el primero, ¿cierto? Después viene la letra B, los casos de conversión o fusión, ¿cierto? La empresa continuadora deberá mantener. ¿Te das cuenta? A ver, esta cantidad se entenderá incorporada. ¿Te das cuenta? No, habla exclusivamente de fusión, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí, sin lugar a duda, hay un problema. Acá, fusión o absorción de empresa obligada a determinar, ya. También nuevamente, fusión o absorción de empresa. El absorbente... Claro, ¿podrá ser considerado que dentro de la absorción de empresa? Bueno, una pregunta. Fusión o absorción, porque claro, podría ser a lo mejor dentro de la categoría Yo dentro no, de la absorción, podría abrir un espacio. Pero lo que sí es importante es darle esa segunda lectura y en este caso que yo les planteaba, ojo con esa naturaleza jurídica que creo que en este juicio se está discutiendo precisamente eso. ¿Ya? ya, profesor, muchas Bien, gracias. bien. ¿Estamos listos entonces, José? Eh, Muchas Profesor, gracias nuevamente por esta posibilidad de poder compartir estos conocimientos. Feliz, encantado y también muy contento de volver a compartir con colegas que conocía de años, de muchos años, desde el año 2007 que entré al servicio. Así que imagínense, fueron muchos años que estuve ahí. Bien. 2007. Profesor, ¿Mm? agradecer obviamente el tiempo, la conexión. Hubieron más de 182 conectados. Voy a dejar con ustedes también y para que lo salude a usted a nuestra presidenta de AFIS, Paola Tresol. Hola, mucho gusto, gusto saludarle y agradecerle, solamente agradecerle este tiempo que nos ha regalado para poder hacer esta capacitación con nuestros socios. La verdad es que es una muy buena experiencia la que hemos tenido en distintas charlas, una de ellas con usted hoy día, y me parece además que hoy día el tema fue, para ser el horario que era, porque era horario laboral, ¿cierto? Que hayamos tenido 180 personas conectadas, me parece súper bueno. Así que agradecerle a usted y a todos los socios que hoy día estaban participando con nosotros en esta actividad. Quedan todas las actividades grabadas, por supuesto, ¿cierto, José? Agradecerle también a José, que es el que ha ayudado a coordinar todas estas actividades. Y por supuesto también dejarlo comprometido a futuras actividades de capacitación que son muy bien valoradas por nuestros colegas. Ahí siempre para mí es un orgullo ver
cómo nuestros fiscalizadores están constantemente interesados en seguir aprendiendo, en seguir capacitándose, en seguir estando en conocimiento pleno de las normas a pesar de todas las modificaciones que existen. Así que nada más, agradecerle y bueno, y quedar ahí comprometidos para futuras actividades que podamos desarrollar. Muchas gracias. Y antes que se vayan o se sigan retirando, chiquillos, les vamos a pedir si pueden prender sus camaritas para Por una favor. foto, para nuestras redes sociales, fomentar esta charla, obviamente, que ha realizado hoy día FIS con el profesor Antonio Faúndez. Si pueden Sí. prender sus camaritas, por favor, Por se lo favor. agradecen. Después me envían la foto para dejarla para el recuerdo. Ahí se están conectando más. Vale, vamos. Y ahí vamos a sacar fotitos. Ahí está Raúl, está la Erika, no sé. Paola, Eliana, Sí, la Rosita. sí, la Rosita, Sí. eso. Esther también, la Pamela Calderón que hizo una pregunta también. Excelente. Saludos a Sacaron Valparaíso, Sí. Alex. Sacan- la Rosita también ahí de la quinta de la región de Valparaíso. Acá hay más. Mm, Mira, Acá hay sí. más, ¿no? No, de todo el país mismo, así que como siempre un orgullo aquí estar aquí con qué los bueno. colegas. Punta Ya, muchas Arenas, gracias. La Sandra Rodríguez también de Punta Ah, Arenas y todo el país conectado. Muy bien. Muchas un, gracias. Y un muchas gracias placer. a todos. Igualmente, un placer estar con usted. Chao, Chao, profesor. Chao, chao. chiquillos. Muchas Adiós. gracias. Que tengan buena tarde a todas y todos. Gracias. Chao.